quien tendrá la gentileza de orientar la oración de inicio, al igual que las reflexiones que tengan al final de esta conferencia. Sin más preámbulos, entonces, vamos al inicio a la conferencia de fondo titulada Medicina Espírita, aproximación a la medicina crística, a cargo del doctor Sabino Antonio Luna. El doctor Antonio Sabino Luna, de Argentina, es médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, especialista en cuidados paliativos de la Universidad de La Plata y especialista en psicosocio-oncología, psicoterapeuta de orientación humanística y transpersonal, docente de la Cátedra de la Clínica Psicológica, Psicoterapias, Emergencias e Interconsultas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, cofundador y presidente de la Federación Médico Espírita de Argentina, FEDEMAR. Recibamos entonces, voy a dar la palabra, disculpen la emoción, al señor presidente de la mesa, señor Renaud, para que delegue entonces la oración de inicio. Queridos hermanos, buenas tardes. Los invito a practicar silencio, a relajarnos, a ubicarnos para preparar el ambiente, para colaborar con nuestro hermano Sabino Luna en su alocución. Y vamos a dar gracias al Padre a través del Maestro Jesús por habernos permitido llegar hasta aquí desde lejanas tierras, para estar todos unidos en amor y en fraternidad, y para crear el ambiente necesario dirigido a la mente de nuestro querido hermano, donde tendrá la responsabilidad de exponer su exposición. Te agradecemos, Señor, todos los favores recibidos, bendícenos y ten misericordia de todos nosotros. Gracias. Ahora entonces, sin más preámbulos, invitamos al doctor Sabino Antonio Luna para su conferencia. Muy buenas tardes a todos. Traemos un gran cariño de todo el movimiento espírita de Argentina para todos los espíritas del mundo que estamos convocados en este momento bajo la protección amorosa de Jesús. En un libro psicografiado por Divaldo Pereira Franco, dictado por el noble espíritu Juana de Ángelis, que lleva por título Después de la tempestad, este espíritu noble expresa textualmente: cuando se aproximaban los días de la codificación, cuando se convocaban los trabajadores dispuestos a la lucha, cuando se acercaba el cumplimiento de las horas predichas, cuando se enrolaban los viñateros en la tierra, escuchamos el llamado celeste y nos apresuramos a responder ofreciendo nuestras fuerzas, parcas como nosotros mismos, con el fin de participar, de ser útil en la condición de simples surcadores del suelo para que se sembraran las simientes de luz del Evangelio del Reino. Con estas palabras, Juana de Ángelis nos señala claramente el origen espiritual de un movimiento que luego se cristalizaría en la tierra bajo la denominación de medicina espírita. Porque en ese momento se hace la convocatoria del propio Jesús, el Espíritu de Jesús. Hace una convocatoria general a todos los órdenes jerárquicos, espíritus desencarnados y encarnados, grandes y pequeños, de las distintas ramas del conocimiento, algunos que se habían destacado en la historia del planeta y otros que habían permanecido ignorados para
comunión de la ciencia y sin embargo fueron trabajadores notables para el progreso de nuestra humanidad. Toda esa magnífica asamblea de espíritus comenzaron a reunirse de acuerdo a sus especialidades. Algunos versados en la ciencia, otros en el arte, otros en la filosofía, otros en la ética, algunos en la religión, y por equipos desde el mundo espiritual, respondiendo a la convocatoria de Jesús, comenzó la obra preparatoria para la llegada de la tercera revelación. Entre aquellos que respondieron al llamado específico vinculado a la ciencia en general y a las ciencias médicas en particular, como ella misma confiesa, Juana de Ángelis fue una de las que se ofreció. Y como lo demuestra la codificación espírita, personalidades del desarrollo médico de la humanidad, como Franz Anton Mesmer, creador del mesmerismo o magnetismo, Samuel Cristiano Federico Hahnemann, creador de la homeopatía, los encontramos después firmando comunicaciones que forman parte del cuerpo central de la codificación. En el mundo de los encarnados, en el mundo humano, respondieron también a este llamado notables personalidades, entre las cuales destacaremos al doctor Ovidio Rebaudi en Argentina, al notable médico de los pobres, el doctor Becerra de Meneses en Brasil, al doctor Carl Wickland en los Estados Unidos con su obra maravillosa 30 años entre los muertos, de modo tal que generaban un surco que pertenecía al origen espiritual de la medicina espírita. Sin embargo, en ese origen espiritual, luego que se realiza la codificación, nosotros reconocemos el nacimiento con un acta oficial de fundación de la doctrina espírita, perdón, de la medicina espírita dentro de la doctrina espírita, que es una comunicación que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, recibida en el año 1861 en Burdeos, Francia, y firmada por el Espíritu de Verdad. En esta comunicación encontramos textualmente: soy el gran médico de las almas y vengo a traeros el remedio que ha de curarlas. De esta forma, el espiritismo como doctrina nos hace una propuesta que se va a interpretar en muchos sentidos. En un sentido amplio, todos nosotros, sin excepción, profesionales y no profesionales, somos agentes terapéuticos de esta medicina trascendental que constituye la medicina espírita. Porque no por nada recibió el nombre de Consolador, ofreciendo herramientas notables para todos los que tengamos buena voluntad, independientemente de la formación específica en términos profesionales, para aliviar el sufrimiento humano. Y en un sentido más específico, el Espíritu de Verdad estaba refiriéndose al nacimiento de una medicina integral del ser que superaría el tradicional modelo, asentándose específicamente en las cuestiones del cuerpo, del psiquismo y de lo social, para introducir e incluir la espiritualidad. Así, reconocemos en Allan Kardec al comienzo oficial dentro de la doctrina espírita de todos los principios fundamentales que hoy constituyen campo de conocimiento para la columna vertebral de la medicina espírita. Allan Kardec realizó múltiples estudios clínicos, experimentales, de investigación y teóricos, particularmente en compañía del doctor Demer en su clínica en París, y de ese modo reconocemos en él, por ejemplo, destacando la importancia del perispíritu
para el desarrollo y la comprensión de las enfermedades, tanto físicas como mentales, destacando la importancia de los estados emocionales en el desencadenamiento y prolongación de la enfermedad, como en la recuperación y manutención de la salud. Estudiando también, indagando profundamente las cuestiones vinculadas a la memoria de vidas pasadas, los recuerdos que tenían los espíritus sobre las percepciones y sensaciones después de la muerte del cuerpo físico. Fue el primero en estudiar científicamente, el ilustre codificador, los llamados hoy estados no ordinarios de conciencia que encontramos en el libro de los espíritus como estados de emancipación del alma, tales como la catalepsia, el éxtasis, el letargo, la doble vista, el sueño, el sonambulismo, el estado de trance. Le correspondió también el mérito de indagar sobre los fluidos, el magnetismo, la mediunidad de cura. Estudió las causas de la locura de naturaleza no orgánica, describiendo e introduciendo en el campo de la nosografía psiquiátrica la patología de la obsesión. Indagó las causas de la locura, de las enfermedades mentales, de las discapacidades, el estudio de las tendencias y de las aptitudes que caracterizan a los diferentes individuos. Estudió, en nuestra opinión, mereciendo ser llamado, aunque oficialmente no se lo reconozca, el fundador de la ciencia psicológica como tal, mucho antes de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig por Wilhelm Wundt en Alemania en el año 1876, porque Allan Kardec, el 1 de enero del año 1858, publica la revista Espírita, colocándole como subtítulo Diario de Estudios Psicológicos. Con Kardec nace la posibilidad de un desarrollo de una psicología que recuperaba su primitivo y original objeto de estudio, psicología, logía del griego logos, tratado, doctrina o estudio de él, psico del latín psique, del griego psille, alma. El alma se perdió en los vericuetos y laberintos de la psicología ortodoxa porque no reconoció oficialmente el aporte fundamental de Allan Kardec en el año 1858. Pero por sobre todas las cosas, Allan Kardec nos enseñó que la única manera legítima, válida y profunda para superar el dolor, para aliviarnos del sufrimiento, era, ante todo, sobre todo y después de todo, la reforma íntima, la transformación interior. A los estudios notables, de los cuales solo mencionamos algunos que le correspondieron a Allan Kardec, se sumaron posteriormente notables investigadores del pensamiento en aquel momento en auge, en el llamado siglo de las luces en Europa, entre los cuales destacamos las obras de Gustave Gelée, de Gabriel Delaine, de José María Fernández Colavida, de Esteban Barata y de tantos otros como el coronel Albert de Rochas, con sus obras tan mentadas respecto a la exteriorización de la sensibilidad y la exteriorización de la motricidad. Y cuentan las entidades superiores que después de estos desarrollos que iban dando elementos fundamentales y significativos para la constitución estructurada de una ciencia médica que incluyera al espíritu, ocurre un fenómeno singular, ya que al morir los grandes representantes del movimiento espírita europeo, entre ellos algunos de los que nombramos, como Gustave Gelée, Gabriel Delaine, César Lombroso, el padre de la criminalística, Camille Flammarion, Amalia Domingo Soler y tantos otros, se produce un fenómeno singular que consiste en el trasplante de la doctrina espírita de Europa hacia el Nuevo Mundo.
Atardece entonces en el viejo continente la doctrina de los espíritus, mientras renace y florece en América este movimiento que habrá de liberar conciencias y sufrimiento humano, cumpliendo con la promesa de Jesús a través del Consolador. Y entonces surgen especialmente en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Puerto Rico, Venezuela y otros países latinoamericanos, notables desarrollos que involucran a algunos de los que hemos mencionado y otros profesionales que descollaron en el campo de la ciencia médica espírita. En el año 1894, el doctor Ovidio Rebaudi, que habría nacido en Paraguay, que se formó académicamente en la Universidad de Pisa, en Italia, y que tuvo grandes desempeños al retornar y desarrollar toda su carrera en Buenos Aires como docente, profesor del Colegio Nacional, de la Escuela de Zoología, recibe en el año 1905, el título de doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires. Este hombre crea y funda la Sociedad Magnetológica y, en nuestra opinión, de esa manera, en el año 1894, inaugura la fase experimental de la medicina espírita. Muy pocos años después, en el año 1897, el notable médico de los pobres publica un libro que habrá de revolucionar la historia del pensamiento, porque si observamos detenidamente, se anticipa a las publicaciones que dan las primeras teorías psicogenéticas de la patología psicológica y psiquiátrica que corresponden a Freud. Porque en el año 1897, el doctor Becerra de Meneses publica A locura sob novo prisma. Y de esta manera, con la locura bajo una nueva perspectiva, bajo un nuevo prisma, inaugura la psiquiatría espírita dentro de nuestro planeta. Y obviamente ocupa un lugar muy especial la temática de la obsesión, ya estudiada y presentada singular y claramente con su carácter pedagógico por Allan Kardec. En este momento entonces, con el desarrollo y el aporte fundamental de estos pioneros de la medicina espírita, ocurre una circunstancia muy singular que merece ser inscrita en la historia del espiritismo brasileño y mundial. Una joven y bella mujer, María Modesto Cravo, sufre una patología en la piel que pronto comienza a dar complicaciones, llevándola a la consulta de varios y numerosos médicos de la región sin obtener un resultado satisfactorio. Ella era atendida, se le aplicaban los medicamentos, pero los resultados de curación y sanación no aparecían. Llega el momento en que se le comienza a hablar de manera discreta sobre la posibilidad, en caso de que no haya mejoría, de amputarle la pierna, con el fin de detener la progresión de la enfermedad. La joven y bella María Modesto Cravo escucha referencias de una personalidad notable que en ese momento trabajaba en el campo de la desobsesión y aplicaba la homeopatía, que era el notable médium Eurípides Barçanufo. Entonces solicita, apresurada ella, va a consultarlo. Este notable médium la atiende, aplicando los recursos de la medicina espírita incipiente en ese momento y de la homeopatía, que ya había obtenido un desarrollo considerable, y ella recupera la salud. Y en un estado de profunda gratitud por reconocer su cuerpo constituido y no haber perdido la pierna, pregunta: ¿de qué manera yo podría agradecer este gesto que la espiritualidad ha tenido para conmigo? Eurípides Barçanufo recomienda, sugiere que colabore, que inspire, que participe en la fundación de lo que sería
el primer sanatorio psiquiátrico espírita del mundo, el Sanatorio Psiquiátrico Espírita de Uberaba. Estaba fundado, estaba estructurado, estaba constituido, pero en aquella época, estoy hablando de 1925, había que encontrar un médico que tuviera el valor de asumir frente a la sociedad el compromiso de dirigir semejante institución. No eran muchos los que allí asistían con esas condiciones, hasta que aparece el luminoso Ignacio Ferreira, quien, asumiendo la responsabilidad sublime de dirigir el primer sanatorio psiquiátrico espírita del mundo, desarrolla una actividad notable con la asistencia de abnegados equipos de médiums, aplicando los beneficios de la medicina espírita, con el pase, la desobsesión, las reuniones de adoctrinamiento, el agua fluidificada, el valor terapéutico incomparable de la oración, y por más de 50 años obtiene resultados que se encuentran publicados en una obra maravillosa que es Nuevos Rumbos a Medicina, Nuevos Rumbos para la Medicina, donde el notable doctor Ignacio Ferreira afirma que en su experiencia, más de 50 años, no es una experiencia exigua ni limitada, el 70% de los cuadros psicopatológicos diagnosticados como psiquiátricos correspondían a procesos obsesivos.